Cuando el presidente ruso Vladimir Putin tomó la decisión de invadir Ucrania en 2022, efectivamente, aisló a su país de gran parte del mundo. Las naciones occidentales y otras condenaron rápidamente al Kremlin, impusieron sanciones a bancos, empresas e individuos rusos y rompieron lazos con Moscú, sin querer contribuir de ninguna forma a la invasión. Eso dejó a Rusia y a Putin con un grupo más pequeño de posibles aliados y socios comerciales a quienes recurrir, y ese grupo se ha vuelto aún más pequeño a medida que la guerra ha continuado. Ahora, Rusia se queda sin opciones. India y China, los países más grandes que siguen comprando recursos rusos durante la guerra, han empezado a aprovechar la debilidad del Kremlin. Poco a poco, estas naciones asiáticas están dejando a Rusia sin recursos, y no hay absolutamente nada que Putin pueda hacer para detenerlas. Empecemos con China, la segunda mayor economía mundial y principal comprador de carbón y petróleo crudo ruso durante la guerra. El comercio entre ambos países ha aumentado considerablemente desde 2022, y China ha mantenido una postura política relativamente neutral respecto a la guerra en sí, con su líder Xi Jinping negándose a condenar públicamente a Putin por su agresión. En general, a pesar de que China en realidad no ha suministrado armas a Rusia, ni ha enviado sus propias tropas para ayudar en la invasión. Pekín, en gran parte, ha ayudado a financiar la guerra con Ucrania. Como resultado, Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente del comercio, los acuerdos, los recursos y las inversiones chinas. Sin ellos, la economía del Kremlin colapsaría y la guerra sería insostenible, con Putin obligado a ondear la bandera blanca o sentarse en la mesa de negociaciones para discutir los términos de un acuerdo de paz. Una fuente del gobierno ruso lo admitió en una declaración a Reuters a principios de este año. Sin ellos, China, no habríamos podido fabricar ni un solo misil, mucho menos un dron, y toda la economía habría colapsado hace mucho tiempo. Si ellos quisieran, la guerra ya habría terminado. China sabe y entiende perfectamente su poder e influencia en la guerra, y lo aprovecha al máximo. Un informe del Instituto para Nuevas Economías del Banco de Finlandia revela que exportadores chinos han empezado a subir precios de bienes de doble uso exportados a Rusia. El término bienes de doble uso abarca todos los productos, software y tecnologías que tienen el potencial de ser utilizados tanto para fines civiles como militares, como los drones, que pueden ser usados por civiles para recreación o equipados con explosivos y desplegados en combate. El software de encriptación, los sistemas de navegación y ciertos tipos de productos químicos también entran en la categoría de doble uso. Y China envía una enorme cantidad de este tipo de productos a Rusia de manera regular. Un informe de Carnegie Política de 2024 reveló que China exportaba más de $300 millones en productos de doble uso a Rusia. Aunque no alcanzó los $600 millones de diciembre de 2023, sigue siendo una cifra enorme. Y China ha sido, por mucho, el mayor proveedor de este tipo de productos a Rusia durante el transcurso del conflicto hasta ahora. En productos específicos, el informe indica que Rusia importa de China productos de doble uso con componentes tecnológicos clave para fabricar armas como misiles, drones y tanques, herramientas de maquinaria, microelectrónica, equipos de telecomunicaciones, sensores de radar y unidades ópticas, entre otros. Rusia no cuenta con la capacidad ni infraestructura para fabricar estos artículos y debe importarlos. Y hoy en día, hay muy pocas naciones que sean capaces y estén dispuestas a hacer acuerdos comerciales con Moscú. El informe indica que en 2023 solo, Turquía, Malasia, Armenia y China aportaron más del 1% de las importaciones prioritarias de Rusia. Eso coloca a China en una posición muy poderosa. No solo es uno de los únicos países en el mundo capaces de producir en masa los productos que Rusia necesita, sino que también es una de las pocas naciones que todavía están dispuestas a trabajar con Moscú. Así que los proveedores chinos han tomado la decisión comercial lógica de aumentar sus tarifas, junto con el Banco de Finlandia. Un estudio encontró que el precio promedio que Rusia paga por bienes de doble uso ha aumentado en un impresionante 87% entre 2021 y 2024. Para comparar, los precios promedio de bienes similares enviados a otros países subieron solo 9%. Rusia debe pagar mucho más por los productos que necesita que cualquier otro país. Como señalan los autores del estudio, esto confirma que Rusia ha logrado encontrar formas de sortear los efectos de las sanciones occidentales, recurriendo a países asiáticos para importar los productos que necesita. Pero ha tenido que pagar un precio cada vez más alto para adquirir estos bienes. Al analizar los datos, los autores del estudio hallaron que Rusia ha reducido algunas compras de ciertos productos. Por ejemplo, los rodamientos subieron
76% en dólares entre 2021 y 2024, mientras que los volúmenes de exportación de China a Rusia disminuyeron un 13% durante ese mismo periodo, lo que muestra cómo Rusia literalmente quedó fuera del alcance de estos productos por el precio. Esto se debe en gran parte al impacto de las sanciones occidentales. Sin sanciones, Rusia tendría más opciones de socios comerciales. Podría elegir de qué países comprar, y no todos tendrían lo mismo. Preocupaciones sobre iniciar comercio con Moscú, facilitando que el Kremlin adquiera bienes de doble uso y recursos para sostener o intensificar la guerra contra Ucrania. Sin sanciones, Rusia importaría más fácilmente tecnologías y recursos para producir bienes de doble uso. No necesariamente tendría que recurrir a China. Podría fortalecer sus industrias y fabricar la mayoría de productos esenciales en casa. Por las sanciones, Pekín tiene el control y Moscú debe pagar sus precios, sin importar lo altos que sean. Según el Financial Times, el estudio halló que el efecto de las sanciones en los precios va en aumento. Quizá la aplicación estricta de sanciones permitió a exportadores exigir primas más altas a clientes rusos. Esto es una buena noticia para Ucrania y para las naciones occidentales que impusieron sanciones a Rusia y ahora ven resultados. Llevó tiempo porque las primeras olas no lograron afectar la economía rusa debido a la astuta preparación previa a la guerra del Kremlin. Sin embargo, las sanciones ahora dañan a Rusia como nunca y de formas inesperadas por muchos expertos. Un alto funcionario occidental dijo a reporteros que el abuso del complejo militar industrial ruso por empresas chinas ha sido un buen resultado para Occidente. Agregando, si aumentas el precio de un producto en un 80%, básicamente puedes reducir a la mitad la cantidad que pueden comprar. Es importante porque si Rusia sigue teniendo problemas para conseguir suficientes recursos, le va a resultar cada vez más difícil mantener esta guerra porque es increíblemente costosa. No solo en términos de dinero, sino también de recursos. Rusia ha sufrido grandes pérdidas según Oryx. Más de 4.200 tanques, 8.570 vehículos blindados e infantería cerca de 700 transportes blindados, 411 vehículos de movilidad y más de 300 puestos de mando y estaciones de comunicaciones. Cientos de sistemas de artillería, lanzacohetes, misiles tierra-aire y otros recursos fueron destruidos, y muchos más resultaron dañados. Todos esos recursos requieren enormes cantidades de dinero y recursos para ser reparados o reemplazados. Rusia ha incrementado su producción interna y puede fabricar mucha artillería sin depender de aliados externos. Por ejemplo, todavía carece de la tecnología para producir esos productos de doble uso específicos en los que China se especializa, como dispositivos microelectrónicos y ópticos. La fabricación de chips en Rusia está décadas atrás de China. Por eso Moscú depende de Pekín. Para productos de alta prioridad como chips u semiconductores y sensores, subió del 32% en 2021 al 89% en 2023. Pero a pesar de depender más de China que en cualquier otro momento de su historia, muchos en Rusia todavía no ven a Pekín como un verdadero aliado. Una fuente cercana al gobierno ruso dijo a Reuters que China no actúa como aliada. A veces nos decepciona, detiene pagos o se aprovecha, incluso parece un robo. Eso no es ser aliado. Vladimir Putin y sus aliados del Kremlin empiezan a aprender el costo de aislarse y alejarse de gran parte de la comunidad global. China no es el único que sube precios. Los investigadores también lo han descubierto. Turquía también ha aumentado significativamente los precios para los importadores rusos, con promedios que van desde el 25 hasta el 55% en comparación con exportaciones similares a otras naciones. Como si fuera poco, la India, el segundo mayor socio comercial de Rusia, muestra menos interés en invertir en recursos del Kremlin. Tanto así que Rusia recientemente ha comenzado a ofrecer su petróleo crudo a las refinerías indias a precios históricamente bajos en tiempos recientes, según un informe de Bloomberg. El informe reveló que la principal exportación de Rusia, el petróleo crudo Urals, se está ofreciendo a la India con un descuento de hasta $7 por barril. Según fuentes anónimas familiarizadas con la situación, este precio reducido, el más bajo en al menos 2 años, aplica para entregas que están programadas para cargarse en diciembre y llegar en enero. Esto indica que los exportadores rusos quieren que la India haga pedidos pronto para obtener fondos necesarios antes de 2025, al igual que con los aumentos de precios de China. La razón detrás de este repentino y fuerte descuento para los importadores indios se reduce a una sola cosa: sanciones.
Desde el inicio de la guerra, los países occidentales han priorizado la industria petrolera rusa, ya que, de muchas maneras, el petróleo es el alma de la economía rusa, representando alrededor del 30% de todo el presupuesto federal del país. En diciembre de 2022, los países del G7 impusieron un tope de $60 al precio del petróleo ruso. Pero el Kremlin pronto halló formas de evadir estas sanciones. Formó una llamada flota en la sombra de petroleros que operan fuera de los límites de los servicios de seguros y transporte marítimo occidentales. En 2024, se calcula que el 60% del crudo ruso se movía globalmente en estos buques en la sombra, volviendo el tope casi inútil. En respuesta, las naciones de la OTAN han estado buscando otras formas de dañar la industria petrolera rusa de manera más directa. El 22 de octubre de este año, el gobierno de Estados Unidos impuso algunas de sus sanciones más estrictas a dos de los mayores productores de petróleo de Rusia. El efecto de las sanciones fue rápido y severo. Según el Ministerio de Finanzas de Rusia, los ingresos fiscales por petróleo en octubre bajaron 27% frente al año anterior. Estados Unidos actuó de forma muy astuta al sancionar tanto a las empresas como a cualquier país que comprara sus recursos. Tras la fecha límite del 21 de noviembre, por ello, las refinerías indias han empezado a cancelar acuerdos con proveedores rusos. Temen ser excluidos del sistema financiero en dólares si envían un centavo a cuentas de Rosneft o Lukoil. Claramente preocupados por perder a uno de sus inversionistas más importantes, los exportadores rusos han recurrido a la única opción que les queda, reduciendo sus precios y esperando que el atractivo del petróleo barato sea suficiente para que los compradores de la India regresen a la mesa. Algunos ya han respondido positivamente a estas tarifas históricamente bajas, pero hay un inconveniente. Las refinerías indias solo negocian con vendedores rusos no sancionados, excluyendo a Lukoil y Rosneft. Lukoil, Rosneft y sus filiales suministran cerca del 80% del petróleo ofrecido a Nueva Delhi. Actualmente, solo queda una pequeña parte de petróleo que la India quiere comprar. Esto muestra la efectividad de las sanciones de Estados Unidos. Incluso naciones con economías fuertes y poder global, como la India, están preocupadas por los riesgos de profundizar lazos con Rusia. Un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó el 20 de noviembre a Reuters que bancos y empresas chinas e indias evitan riesgos, reconocen la importancia de las relaciones con Occidente y están tomando medidas para cumplir. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro informó el 17 de noviembre que las sanciones de octubre han reducido los ingresos de Rusia al bajar el precio de su petróleo y limitar su capacidad para financiar la guerra contra Ucrania. Un portavoz dijo que las sanciones realmente estaban dejando sin recursos la maquinaria de guerra de Putin. El departamento está listo para tomar más medidas si es necesario para detener la matanza en Ucrania. Las estadísticas lo respaldan. El crudo de los Urales bajó al menos 21% desde las sanciones de octubre. El crudo de los Urales en Novorossiysk, Rusia, se negoció a $45.33 por barril el 12 de noviembre, su precio más bajo desde marzo de 2023. Antes de las sanciones, el descuento del crudo de los Urales para refinerías indias era mucho menor, solo $3 por barril. Con el nuevo descuento llegando a $7, eso significa que el tamaño del descuento se ha más que duplicado en solo un mes. Mientras tanto, literalmente millones de barriles de petróleo ruso están efectivamente en el limbo. Según análisis recientes del mercado, una vez que pasó la fecha límite de cumplimiento del 21 de noviembre, unos 48 millones de barriles de crudo de Rosneft y Lukoil quedaron varados en el mar, sin que ningún país importante quisiera comprarlos. Ambas compañías han visto caer su valor, con acciones de Lukoil bajando de 6.000 rublos, $7.643 antes de las sanciones, a 5.434 rublos. Unos días después, cayó más del 9%, las acciones de Rosneft se desplomaron y bajaron de 402 rublos a 374 rublos en el mismo periodo de tiempo. Lukoil tuvo que vender la mayoría de sus activos internacionales a un comerciante suizo por sanciones de Estados Unidos, renunció al control de la mayoría de sus operaciones y activos fuera de Rusia, como refinerías en Bulgaria y Rumania, instalaciones petroleras y de gas en Irak y Emiratos Árabes Unidos, y redes de estaciones en Estados Unidos y Europa. Se estima que esos activos valen $12.000 millones, pero el petróleo sale muy perjudicado en el trato. Según Sergei Kaufman, un analista de la firma de corretaje FINA con sede en Moscú, es imposible vender una gama tan amplia de activos sin un descuento, incluso si hubiera un acuerdo preliminar en marcha. Estimamos que el descuento podría ser de alrededor del 20 al 30%. En general,
Las últimas sanciones estadounidenses han sido algunas de las más grandes y efectivas hasta ahora, y sus efectos completos solo se revelarán a medida que pasen los días y las semanas. Mientras tanto, aunque China e India siguen siendo los mayores clientes de petróleo de Rusia, existe la posibilidad de que uno o ambos pronto reduzcan sus inversiones para evitar ser víctimas de estas sanciones también. Estados Unidos no es el único que afecta a la industria petrolera del Kremlin. En julio, la Unión Europea lanzó su 18º paquete de sanciones contra Rusia, enfocado principalmente en el sector energético. El tope al precio del petróleo ruso bajó a $4.760 el 3 de septiembre. La Unión Europea implementó un mecanismo para ajustar el tope del petróleo cada 6 meses, garantizando mantener siempre al menos un 15% por debajo de la tasa de mercado actual para el crudo ruso. Desde el 21 de enero de 2026, la Unión Europea ampliará su prohibición de importar crudo, petróleo y productos petrolíferos rusos. La Unión también prohibirá cualquier compra, importación o transferencia directa o indirecta de productos petrolíferos hacia la Unión Europea desde países no pertenecientes a la Unión Europea que utilicen crudo originario de Rusia. La Unión Europea actúa contra el crudo ruso y también contra productos refinados como diésel, combustible para aviones y queroseno hechos fuera de Rusia, pero utilizando recursos rusos. Esto debería ayudar a cerrar las rutas alternativas que Rusia ha utilizado durante tanto tiempo para eludir las sanciones. La vida se complica y encarece para las principales petroleras del país en 2026 y después, mientras aumentan y se multiplican las sanciones. A medida que la economía petrolera rusa se debilita, también lo hace su maquinaria de guerra, oscureciendo las perspectivas de Putin. Puedes aprender más sobre cómo otro de los llamados aliados del Kremlin ha sacado el máximo provecho de su relación con Rusia en este video, que analiza cómo Corea del Norte ha estado vendiendo municiones inútiles y podridas a las tropas rusas y se ha estado quedando con las ganancias. O para un análisis más profundo de las últimas oleadas de sanciones estadounidenses y los efectos que probablemente tendrán en la guerra en el futuro, mira este video. Y si no quieres perderte más noticias de última hora y análisis en profundidad sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros grandes conflictos militares en el mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal hoy mismo. Y gracias, como siempre, por vernos.